días, buenas tardes o buenas noches, según corresponda. Este episodio de Diálogos Just Filosóficos es con Perfecto Andrés Ibáñez y es el primer caso en el que el entrevistado no es un filósofo del derecho académico, pero sí alguien que ha contribuido de manera muy notable a la filosofía del derecho. Nos vamos a centrar el diálogo en tres contribuciones suyas recientes. Una es un librito, verdaderamente yo creo que es una joya, titulado Justicia Penal de Principios y Prácticas, de muy reciente publicación. Además, voy a tener en cuenta también un artículo igualmente muy reciente, publicado en Jueces para la Democracia, el número 102 del año 2001, se titula Juzgar es cuestión de método, marco de derechos fundamentales, sustantivos y procesales, acerca de la propuesta de Larry Lauda, una crítica al tratamiento de Lauda, y también diré algo, utilizaré algo de un guión que Perfecto Andrés Ibáñez preparó en un reciente homenaje a Juan Ruiz Manero, y él lo tituló La jurisdicción desde la teoría del derecho. Me voy a centrar en estos tres textos, pero quisiera también en la presentación decir algo de, quizás sea el libro más importante de Perfecto, Tercero en Discordia, libro publicado en la editorial Trota, en el año 2015, que además de ser un gran libro en cuanto al contenido, lo es también por la forma, es verdaderamente un libro hermoso, con un prólogo de Luigi Ferrajoli. Lo primero que quisiera destacar es la conexión estrecha que ha habido entre Perfecto Andrés Ibáñez y Luigi Ferrajoli. Es un caso, yo diría, extraño, ¿no?, de verdadera comunión espiritual. Sé que les une una estrechísima amistad. Leo el primer párrafo del prólogo de Luigi Ferrajoli a este Tercero en Discordia. Dice así: este libro es la mejor contribución de los últimos años a la reflexión sobre la justicia, la penal en particular, y a la vez el punto de llegada de la larga trayectoria intelectual de uno de los juristas de nuestro tiempo más cultos y comprometidos con el ejercicio de la jurisdicción. Entre sus muchos méritos está el representado por el constante entrelazamiento de tres dimensiones de la investigación: la reconstrucción histórica del tortuoso itinerario tanto cultural como institucional, a través del cual ha venido afirmándose en nuestras democracias la actual figura del juez tercero e independiente. Segundo sería la reflexión teórica sobre todos los temas y los problemas de la jurisdicción y la elaboración de sus instituciones conforme a los principios del vigente Estado constitucional de derecho. Tercero, el análisis y la crítica del derecho vigente y de las concretas prácticas judiciales desarrolladas por el autor, Perfecto Andrés Ibáñez, también sobre la base de su dilatada y ejemplar experiencia de magistrado. En realidad, sobre estos también, sobre lo que versa el libro en el que vamos a centrar el diálogo de justicia penal, pero quiero leer también algo que en la nota preliminar Perfecto dice a propósito de Luigi Ferrajoli. Dice: a Luigi Ferrajoli, por su obra local en la teoría del derecho y de la jurisdicción, y por su magisterio impagables. También, si no antes, por el ser humano que hay detrás de esos miles de páginas irrepetibles. Sin palabras para expresar adecuadamente tantísimo como le adeudo, en 4 décadas del intercambio más desigual que pueda imaginarse, siempre en mi beneficio. Creo que estas palabras de Perfecto Andrés Ibáñez son también muy significativas, el tipo de persona que es. Y como presentación, para terminar también esta preliminar, digamos, a este diálogo filosófico, pero creo que la lectura de la pestaña de este libro, Justicia Penal, puede ser presentación para quien pueda estar viendo este vídeo y que no conozca o conozca a fondo a Perfecto Andrés Ibáñez. Es magistrado emérito del Tribunal Supremo. Ha sido fundador y director de la revista Jueces para la Democracia, Información y Debate. Es autor, entre otros libros, de Prueba y Convicción Judicial en el Proceso Penal, de 2009, y Tercero en Discordia,
libro al que acabo de hacer referencia y que he leído unos párrafos, en Trota 2015. Colaboró durante más de 30 años en el diario El País. Bueno, y con esto ya empezamos entonces perfecto nuestro diálogo. Y lo primero que quisiera preguntar, colaboró durante 30 años en el diario El País. Yo he leído y pues, los juristas de orientación, por lo menos, en sentido amplio, progresista, leímos muchísimos de tus artículos en El País y en un momento determinado dejaste de colaborar en El País. ¿Podrías explicarnos por qué? Si no te resulta incómodo. No me resulta incómodo. En realidad fue un momento en el que El País tuvo algunas intervenciones en asuntos de la jurisdicción que no me gustaron, pero sobre todo cuando se decantó de una manera decidida y se constituyó en portavoz de la defensa de Baltasar Garzón cuando los famosos procesos al famoso magistrado. A mí ese cambio de orientación, la falta de objetividad en el tratamiento de unos asuntos que tenían muchísima importancia, porque realmente por su dimensión, ¿no? Por su dimensión en el ámbito de la opinión, pues no sé, me pareció, vamos, francamente inaceptable, dejé de sentirme identificado con el medio y bueno, pues a partir de ahí dejé de colaborar. Así de simple. Bueno, El País, periódico, perdió mucho con ello y el público en general, los juristas, la gente culta e interesada en conocer, poder intervenir de la justicia en España, también. Siguiendo con este librito, hay algo que me ha llamado la atención. Al final se puede leer. Esta edición de Justicia Penal, dice, es el tercer título de una colección de los editores descabezados. Resulta verdaderamente curioso. ¿Podrías entonces explicar quizás cuál es lo que rodea, ¿no? La pequeña historia que rodea el libro y la editorial, de editores descabezados? Sí. Vamos a ver, el alma de la editorial, lo conoce muy bien Juan Antonio, es Héctor Escobar, un palentino afincado en León, un personaje singular, culto de una cultura muy particular, músico, vamos, que tiene una orquesta, me parece que no sé si de rock, una vieja orquesta que lleva 30 años o más en ejercicio y que gestiona una editorial con criterio muy, yo creo que no muy comercial, en la que dice que hace lo que le apetece. Y en ese contexto yo recibo la invitación a escribir este librito, lo hago encantado y la verdad es que entonces descubro lo de editores descabezados, porque hasta entonces para mí era editorial Eolas. ¿Pero lo de descabezado viene de qué? De él, del editor. El editor es decir... ¿Por qué se considera descabezado? Pues sinceramente no lo sé, creo que tiene algo de provocativo, ¿no? Está muy en su estilo. Muy bien. Bueno, quisiera también aclarar que mis coincidencias con Perfecto son casi al 100%, pero sin embargo en esta entrevista pues, yo voy a centrarme quizás bastante en lo que pudieran ser ese mínimo porcentaje de discrepancias, pequeñas discrepancias. También porque un diálogo, diríamos, no tiene que ser obsecuente, como diría un argentino. Empiezo con lo que es la cita que encabeza el libro, que es de Luigi Ferrelló. Es fácil comprobar que la historia de las penas y de los procesos en su conjunto ha sido más infamante para la humanidad que la historia de los delitos, que siempre, en demasiados casos, incluso en las democracias avanzadas, la violencia de los abusos policiales y punitivos supera en brutalidad a la violencia de los delitos. Te diría, pero entonces, ¿cómo hay que entender esto? Porque uno a lo mejor podría decir, ¿esto qué quiere decir? Que entonces es mejor lo que pasa en México. Es decir, que no se persiguen los delitos porque si verdaderamente la violencia utilizada para combatirlo, medios diríamos oficiales, es todavía peor que la violencia delictiva. Sé que no es esa, naturalmente, la interpretación, pero como una pregunta. ¿No hay cierta exageración en esto? ¿No podría malinterpretarse? Bueno, vamos a ver, sí, ciertamente
el texto tiene un carácter, diría, expresionista, ¿no? Y trata de poner de manifiesto algo que yo creo que es muy relevante, porque durante siglos, el proceso penal ha sido un instrumento directamente político, connotado por una crueldad infinita. Durante siglos la tortura ha sido el instrumento procesal por antonomasia, y cuando ha dejado de serlo y se ha dado el paso bajo la influencia de la cultura de la Ilustración, se pasó a un modelo de proceso en el que el imputado seguía siendo un objeto de investigación con un régimen de derechos francamente deficitario. En este sentido, por tanto, se puede decir que el proceso durante muchísimo tiempo ha sido ese instrumento que dice Luigi Ferrajoli. Luego puede ocurrir efectivamente que en situaciones como la de México hay una brutalidad impresionante, indescriptible por parte de los sectores más relevantes de la delincuencia, pero también sigue habiendo por parte de las instituciones un ejercicio de poder que es igualmente intolerable porque discurre al margen de los derechos. Incluso en países como el nuestro, donde me parece que el régimen, el grado de vigencia de los derechos fundamentales ha conseguido cotas muy razonables, sigue habiendo parcelas oscuras donde se ejerce un poder bastante incontrolable, y me refiero a los medios de la policía, donde no acaba de entrar el régimen de garantías. Por ejemplo, imaginemos lo que ha estado pasando aquí durante mucho tiempo con la legislación antiterrorista. Imputado por un delito de terrorismo que entra en comisaría y dice no quiero declarar. Bien, en términos constitucionales estrictos debía ser puesto inmediatamente a disposición judicial. Pues no, se le mantiene en comisaría, yo diría entre comillas que en maceración, se amplía la detención porque lo permite el régimen y el tipo de delito, y al final este señor termina confesando. Es evidente que en ese ínterin ha pasado algo. Primero se ha incumplido un precepto constitucional, no ha sido puesto a disposición judicial. Y luego, ese cambio de actitud, ¿cómo se explica? Pues francamente solo tiene una explicación razonable. Ha sido objeto de algún tipo de violencia. Bien, esto sigue vigente. Hoy, obviamente, por fortuna, no tenemos delitos de terrorismo y ese régimen ha quedado, pero yo creo que en este sentido la sentencia Miranda versus Arizona lo decía muy bien. Las comisarías, los centros de detención policiales son espacios donde se ejerce algún tipo de violencia. Y entonces la carga de la prueba de que no es así tendría que recaer precisamente sobre la institución. Por eso yo creo que esto sigue teniendo vigencia. Los derechos nunca se ganan del todo y los derechos procesales están muy condicionados por prácticas que vienen de lejos y que no son fáciles de erradicar. En tu libro haces una historia de la figura del juez, desde su origen, desde el origen de la jurisdicción, la Edad Media, la época napoleónica, hasta llegar al modelo de constitucionalismo garantista. Y lo que nos acabas de decir, diríamos, es un reflejo de lo que quiere decir el constitucionalismo garantista aplicado a esta cuestión de tipo penal. ¿No dirías que tu discurso, si nos centramos en lo que acabas ahora de decir, el discurso garantista, así entendido, choca con lo que serían las percepciones de una mayoría de la población en nuestros países o no? ¿Dirías sí, sí, sin duda. Sin duda, porque el principio de presunción de inocencia, que es el eje de estos planteamientos, es un principio no fácil que necesita una cultura de soporte en cuya difusión o generación en la población no se ha invertido un céntimo. Entonces, efectivamente, hay un déficit cultural que hace que esto sea difícil, pero también es cierto que la presunción de inocencia no la ha introducido en las constituciones algún jurista iluminado, enamorado de sus propios instrumentos, sino mayorías enormes en momentos de crecimiento democrático, que venían de situaciones en las que sabían lo que pasa cuando no rige la presunción de inocencia y los principios complementarios. Pero es verdad, haría falta una cultura de soporte en la que no se ha invertido nada. Uno diría, no se ha invertido, pero sin embargo
sigue habiendo muchos intelectuales, entre los que te incluyo, y Ferrayol, y uno diría que incluso, ¿no?, atendiendo a lo que es el pensamiento de los penalistas en España y en muchísimos países, yo diría que si no la perspectiva dominante, por lo menos muy influyente, es la garantista. O sea que de alguna forma ahí sí que hay una inversión, diríamos, ideológica. Pero sin embargo sigue existiendo esa brecha, ¿o no? Sí, ciertamente en el ámbito de los penalistas, en el ámbito de los intelectuales que de una forma u otra practican el derecho y demás, es cierto, y en ámbitos culturales relativamente amplios, esta cultura ha tenido una inserción razonable, pero no en medios institucionales. Y no solo eso, no es infrecuente que ministros del Interior, altos funcionarios policiales, disparen contra la presunción de inocencia como si fuera exclusivamente un beneficio de los delincuentes. En ese sentido es en el que yo quiero apuntar y donde detecto un vacío relevante, como digo, de inversión, bueno, en cultura de la jurisdicción. Centrémonos en la cuestión de la presunción de inocencia. ¿Podrías explicarnos cómo debemos entender el principio de presunción de inocencia? ¿Qué es lo que significa? El principio de presunción de inocencia... Digamos, hagamos este ejercicio, esta inversión que estás pidiendo, sí, el principio de presunción digamos, para un público culto que pueda entender. Sí, ¿Cómo hay que entender? Sí, el principio de presunción de inocencia, bueno, primero es un principio tan fundamental, tan inspirador del proceso penal en sentido constitucional, que si no hubiera presunción de inocencia como principio, el proceso carecería de sentido. Es decir, hay un proceso penal con un régimen de garantías porque hay presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir presunción de inocencia? Pues que el juez debe afrontar el tratamiento de la noticia criminis desde una posición rigurosa de neutralidad, de ignorancia, pero ignorancia no por ingenuidad, sino ignorancia por razones epistémicas. El juez debe situarse en una posición de desconocimiento para, a partir de ahí, con garantías... Pero eso, perfecto, no podría decir uno que es sencillamente imposible. O sea, para un juez o para cualquiera. Si tienes que juzgar, sobre todo si se trata de hechos notorios, sí, actos terroristas o cosas por el estilo. Efectivamente, sí. Bueno, aún así, es tan imposible como la práctica seguramente de cualquier principio. Creo que es una actitud metódica. Lo que se pide del juez aquí es una actitud metodológica. Y como además deberá motivar su decisión, el proceso decisional deberá estar suficientemente ilustrado en la sentencia para demostrar que efectivamente se ha actuado de ese modo. Estamos hablando de una línea de principio. Naturalmente, las prácticas, por desgracia, con mucha frecuencia van por otros derroteros, pero ese sería el paradigma. Pero digo, aparte de la práctica, quizás uno podría decir que desde el punto de vista psicológico de cómo somos, es imposible. Sí, ciertamente. Tiene algo de imposible. Yo diría que no es imposible, que es difícil, pero no es imposible. Y se puede hacer. Se puede hacer. Tengo la evidencia de que se puede hacer. Exige un esfuerzo de método. Un esfuerzo de método, es una cuestión de método. En definitiva, de afrontar la noticia criminis con rigor epistémico y con rigor jurídico. Y empezar a construir con lo que va entrando en el proceso. Naturalmente, si el juez resuelve por convicción íntima, todos sus prejuicios se volcarán en la sentencia como se volcaban durante mucho tiempo. Si realmente el juez se mantiene en esa actitud de método, eliminará del campo de la decisión todo aquello que no pueda ser expresado y razonado debidamente. Es el paradigma. Naturalmente, es un paradigma no fácil y como todos los paradigmas y todos los modelos ideales, tendrá, en definitiva, bueno, pues sus aproximaciones más o menos graduales, pero es así. Es decir, una cosa es que no sea fácil, otra cosa es que sea imposible. No, yo creo que imposible no. Ya, porque si fuera imposible encontraríamos una cierta explicación de por qué esa discrepancia entre los principios del garantismo y lo que la gente en general cree que debería ser al respecto, ¿no? Ahí no hay un problema, diríamos, de ajuste, no. O sea, las críticas que a veces se dirigen en el sentido de que una persona, pudiese decir, un jurista, el garantismo está bien, pero no hay que exagerar.
Sí. ¿Qué dirías tú de alguien que pensara así? Bueno, Está pues bien, pero no hay que exagerar. sí. Pues bien, me parece que es una afirmación tramposa porque parte de la base de que el garantismo es una exageración. Y no lo es. En el respeto de los principios se puede ejercer buena jurisdicción. Y de esto hay ejemplos prácticos que lo acreditan. Incluso en procesos dificilísimos, procesos altamente complejos, se puede. Lo que ocurre, insisto, es que no hay cultura de esta materia en amplísimos sectores de población y no solo se les dirigen mensajes tremendos. Yo recuerdo cuando el caso Marey, por ejemplo, lo que brotaba desde medios institucionales. Recuerdo aquella manifestación antiinstitucional convocada por el Partido Socialista a las puertas de Guadalajara para decir que se estaba produciendo el ingreso en la cárcel por una sentencia injusta de personas que, en definitiva, eran inocentes. Cuando todo este tipo de actitudes son acumulativas y van generando un magma que es aquel del que se nutre esa opinión indiscriminada a la que se dirigen mensajes de esta naturaleza que son muy plásticos, Recuerdo, por ejemplo, los de Corcuera, tremendos, demoledores, y sin embargo no tienen el contrapunto de una buena cultura generada y movida desde medios oficiales. Es una cultura difícil, Manolo, esto lo sabemos todos, y exige un esfuerzo como lo ha exigido de parte de nosotros. Es decir, yo no nací garantista como lo soy ahora. Está bien. En mi carrera profesional hay todo un decurso. ¿Y en qué momento, digamos, se produjo tu conversión hacia el garantismo? Vamos a ver, ciertamente yo no he sido insensible a las garantías, diría que nunca, pero venía de una cultura que no era la cultura constitucional hoy. Para mí fue muy importante el contacto con Italia, el contacto con la obra de Ferrajoli, pero también la lectura de algunos clásicos. Y efectivamente a partir de ahí, y luego también, hombre, jugó un papel la entrada en vigor de nuestra Constitución que implicaba también un cambio de paradigma. No se podía seguir ejerciendo la jurisdicción como la ejercíamos. Yo recuerdo que hace muchísimo tiempo, hace casi 30 años, escribí un articulito comentando un trabajo tuyo sobre la argumentación en materia de hechos. Sí. Luego tú también contestaste. Y una de las cosas que yo criticaba dentro de un acuerdo amplísimo, digamos, esta pequeña parte de discrepancia, era que tú y Ferrajoli insistíais mucho en que las garantías eran garantías epistemológicas, eran garantías para lograr la verdad. Y yo ahí mostraba que no solamente, que quizás tan relevante y a veces más relevante era otro tipo de valores que no eran la verdad, y que la insistencia en la idea esta epistemológica podía ser, diríamos, un tanto equivocada. Ahora, por lo que he visto leyendo estas últimas cosas tuyas, no sé si hay algún cambio, porque al menos me parece, no sé si es percepción mía equivocada, pero tengo la impresión de que eso lo has ajustado a algo. Se habla algo de verdad, pero no en los términos tan rotundos en los que yo creo que, por ejemplo, Ferrajoli habla. Son garantías de verdad, yo diría. Me parece que no son garantías de verdad, son otros valores. Claro, también está, naturalmente, la tortura no es un medio adecuado para conseguir la verdad, pero lo que explica algunos de estos principios garantistas no es el logro de la verdad. ¿Qué te parece? Vamos a ver, Ferrajoli escribió hace ya muchos años que las garantías son garantías de libertad y también garantías de verdad. La presunción de inocencia, que es la garantía por antonomasia, tiene implicaciones epistémicas. ¿Por qué? Porque le obligan al juez a partir de una posición de neutralidad. Lo que llamaba Calamandrei, poner la conciencia en modo página en blanco. En ese sentido, ¿qué duda cabe que hay una epistemología garantista? Por tanto, hay implicaciones. Yo no negaría que en mi lenguaje, en la materia, se haya experimentado alguna evolución, también por una razón, porque mi experiencia de hoy, culturalmente y prácticamente, es mucho más rica que entonces. Pero vamos, yo creo que la cosa va en este sentido. El principio de contradicción, ¿qué duda cabe? Que tiene implicaciones garantistas. Pero fíjate, unas implicaciones garantistas muy curiosas, porque conviven intensamente con las jurídicas. Para que el principio de contradicción opere, el juez tiene que respetar los derechos de las partes. Si el juez no respeta derechos, no hay contradicción efectiva y se resiente el principio en el plano epistémico.
ahí hay un entrelazamiento que ya lo vio Beccaria cuando pedía un proceso informativo frente al proceso ofensivo del antiguo régimen. Yo creo que esta es una dimensión interesantísima, esencial, y que me parece que son conjugables ambos planos. A ver, yo creo detectar que hay algo tiene que ver en el empeño por la verdad frente a otros valores, la posición de Ferrajoli, y no sé si es la tuya, de todo en el plano de la teoría ética. Entonces, claro, el escepticismo metaético de Ferrajoli yo creo que quizás le ha llevado a poner demasiado el énfasis en los valores epistémicos, diríamos, la lógica, y dejar fuera las consideraciones puramente valorativas, morales, porque diríamos eso que haría en un campo de lo no racional, para una concepción como la de Ferrajoli. Entonces, no sé si eso... Y esta pregunta la conecto perfecto para que hagas una contestación más de conjunto, diría. Con este artículo, otro que has escrito ahora recientemente sobre Lauda y la crítica que haces a Lauda. Porque, claro, yo creo, o tienes razón en la crítica a Lauda, pero por así decirlo, por ver el grano de verdad que pudiera haber en lo de Lauda. Claro, Lauda es un filósofo de la ciencia, un epistemólogo, sentido estricto, que yo creo que no ha entendido nunca el derecho, por cierto. Y claro, entonces él ve el proceso y estas de las garantías desde el punto de vista estrictamente epistemológico. ¿Cuál es la manera de optimizar el logro de la verdad? Y claro, lo que hay que decirle a Lauda, que tú se lo dices, pero digo que tiene algo que ver con esto. Lo que quiere decirle a Lauda es que si aquí se tratase sencillamente de perseguir la verdad, entonces tendría razón. Pero claro, es que no es eso. Es que la verdad es un ingrediente, pero hay otros. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a ver, el proceso penal es un instrumento para la obtención de conocimiento. Desde este punto de vista, el proceso penal persigue la verdad, que idealmente debe ser una verdad entendida como correspondencia, porque se trata de determinar que algo ha ocurrido y si ha ocurrido. Es decir, el ideal del proceso es llegar a establecer lo que efectivamente ocurrió en el ámbito concreto sobre que versa. Desde este punto de vista, la verdad es un objetivo del proceso, yo diría que inabdicable. Pero ocurre una cosa, que naturalmente ese procedimiento, ese curso, esa utilización de instrumentos dirigidos a obtener la verdad, debe ser respetuosa con un marco de garantías. Y esta es la... Es decir, no es que... Yo creo que el objetivo de establecer la verdad es un objetivo fundamental. El proceso sin ese objetivo no tendría sentido. Ahora bien, con un condicionamiento, que es el respeto de las garantías. Y es que además es posible, porque en definitiva el punto de partida de las garantías es que el imputado no puede ser fuente de prueba salvo que él quiera. A partir de ahí... Pero claro, uno diría, si se trata de perseguir la verdad, la presunción de inocencia no ayuda, que es lo que viene a decir Laura. Claro. Vamos a ver, la presunción de inocencia, bueno, cuidado. Históricamente yo diría que está demostrado que no. Cuando no existía presunción de inocencia y se partía como Pedro Castro de la afirmación de que el indicio justo es punible, el proceso penal empezaba a castigar desde el principio y, en definitiva, se tomaba al imputado como culpable. Y tenemos la evidencia de que ese proceso penal producía errores macroscópicos, porque los imputados se confesaban autores de delitos no solo no cometidos, sino imposibles de cometer. Sí, sí. Por tanto, yo diría, este proceso, con garantías y con limitaciones en lo que se refiere a la actuación sobre el imputado y sobre los testigos, etcétera, produce una calidad de verdad muy superior a la que producía el proceso del antiguo régimen, que además era masacrante. Ya, pero quiero decir, alguien como Lauda podría decirte, de acuerdo, por lo tanto, los métodos antiguos no estaban dirigidos a la verdad, es cierto. Entonces, organicemos un proceso dirigido hacia la verdad. Claro, si ese fuese el objetivo fundamental del proceso, entonces él tendría razón. Es decir, si el proceso, esa manera, claro. Si por eso digo, lo que quiero decir es que entonces hay que rebajar las pretensiones epistemológicas. Es decir, que las garantías no son esencialmente garantías de verdad,
garantías de otros valores que naturalmente que son más importantes, que pueden ser más importantes que la verdad. Yo creo que son garantías de verdad, una verdad procesal que tiene sus limitaciones y sus condicionamientos, efectivamente, y que es al tipo de verdad que se puede aspirar en un régimen constitucional de respeto de los derechos. Es que no hay alternativa, porque claro, lo que hace la OTAN es la apología del sistema penal americano, que es terrorífico, porque esto es lo de la OTAN. O sea, lo de la OTAN cuando dice cualquier prueba debía valer. Pues bien, por ejemplo, la obtenida mediante tortura debería valer. Hombre, por Dios, yo creo que la OTAN, aparte que la OTAN desconoce algo, habla de un proceso inexistente cuando en Estados Unidos en este momento, pues de los 2.200.000 sujetos que están en la cárcel, más de 2 millones no han tenido juicio siquiera. Entonces, ciertamente estamos en un terreno en el que digo, no se aspira a esa verdad absoluta, verdad material con mayúsculas, a una verdad razonable, justificable, obtenible a través de un proceso presidido por una racionalidad cognoscitiva. Es así, con sus limitaciones, pero es que tampoco hay alternativa, diría. No, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, ya sé. Yo estoy totalmente, creo que Laudan clarísimamente se equivoca. Sí, creo que no entiende lo que es el derecho. Mi punto es si se necesita una cierta rectificación dentro del garantismo o de una manera de ver el garantismo, que enfatiza demasiado lo de la verdad y que las garantías van dirigidas a la verdad. Y claro, no, yo creo que el peso hay que ponerlo también en lo que son valores y valores morales. Y digo que ahí entonces tenemos la dificultad de las cuestiones de base de la filosofía moral. Yo diría que no, y la prueba de que no es que no existe teoría de la jurisdicción más exigente que la que Luigi Ferrajoli diseña en Derecho y Razón. Vayamos a eso. Sí, bien. Vayamos entonces a eso, perfecto. Que da la impresión, como antes había dicho, que me pongo a la contra, pero... Dios, no, te entiendo. Estamos, eso es, para que el diálogo resulte claro. más animado, ¿no? Sí. A ver, más exigente, ¿en qué sentido? Porque Luigi Ferrajoli y tú mismo, digamos, por ejemplo, cuando habláis de becaría, habláis en unos términos que yo diría están un poco en contradicción con lo que uno ve cuando se pone a leer a becaría. Entonces, por ejemplo, lo que dice becaría, que la importancia de becaría es obvia, etcétera, pero la idea que tiene becaría de lo que es el proceso y de lo que es la jurisdicción es de una ingenuidad, yo diría, pavorosa. Y entonces becaría piensa que, por ejemplo, que el juez no tiene que interpretar. Y entonces yo, bueno, entonces por eso ahí se juntan. Sí. Bueno, esto es. Entonces, por eso yo quería que me... No, pero cuidado, porque es algo muy diferente. Es que son dos cosas distintas, Manolo. Ciertamente, la actitud de becaría frente a la ley, la sentencia como silogismo perfecto, las palabras del legislador, etcétera, están muy asociadas al planteamiento de Montesquieu, tienen cierta ingenuidad, pero también es verdad que llevan consigo una carga garantista frente al juez del antiguo régimen, que en definitiva, bueno. Ahora bien, en materia procesal, que es distinto, en materia procesal, lo que diseña becaría con cierta ingenuidad, aparte de becaría no es jurista, es un proceso orientado a la determinación, a la averiguación de la verdad, pero en un marco de garantías, con respeto a los derechos del imputado y, en definitiva, prescindiendo de la tortura y de todos aquellos condicionamientos terribles existentes en el proceso que él pretendía superar. Cierta ingenuidad, cierto, sí. Además no era jurista, insisto, pero lo cierto es que también hay afirmaciones esenciales. Por ejemplo, esa contraposición del juez enemigo del reo y del proceso informativo es paradigmática, es esencial. Sí, pero volvamos a becaría y a la concepción de la jurisdicción que tú sostienes, que sostiene Ferrajoli, que yo creo que tiene mucho que ver con lo de becaría, porque cuando uno lee a Ferrajoli, a la conclusión a la que llega es que la justificación de la argumentación judicial, la motivación de la sentencia, es una combinación de deducción, o sea, del silogismo, de becaría, del silogismo judicial, más inducción y nada más. Quiero decir, no hay lo que hoy solemos llamar los elementos de la razón práctica, etcétera, etcétera. Solamente hay eso.
Y junto con eso hay la idea que tú suscribes, también Ferrajoli, de que la jurisdicción es una operación cognoscitiva, es decir, tendencialmente cognoscitiva. Sí. Y uno dice, ¿y eso qué quiere decir? Para Ferrajoli quiere decir que los jueces no crean derecho, no deben crear derecho. Y en la medida en que creen derecho, entonces estarían haciendo algo ilegítimo. Pero esto me parece que es insostenible. ¿O qué crees? Eso de que Vamos los a ver, jueces no crean derecho. creo que ahora mismo me parece que no hay dos planos que hay que distinguir. Uno es el plano del tratamiento de la quaestio facti, el plano de la indagación, la investigación de los hechos, la determinación de los hechos, en el que Beccaria apunta muy bien en esa línea del proceso informativo, no la desarrolla. Obviamente es un momento en el que, bueno, fuera la tortura, fueran una serie de prácticas que son insoportables desde el punto de vista de los derechos y que además no ayudan a la investigación y una investigación rigurosa. Luego está la cuestión de derecho, donde efectivamente Beccaria incurre en esa suerte de ingenuidad garantista, yo creo, pero ingenuidad. Luigi Ferrajoli me parece que también debe ser abordado en esta doble perspectiva. Cuando yo digo teoría de la jurisdicción, no estoy pensando en ese debate vuestro en el que casi te diría que preferiría no entrar, porque a mí me desborda un poco. Yo no estoy en vuestro nivel de discurso. Pero en el tratamiento de la cuestión de hecho, que es en lo que a mí me parece que Derecho y Razón hace una aportación absolutamente innovadora, un antes y un después, ahí es donde me parece que Luigi Ferrajoli da unos instrumentos para operar con un rigor cognoscitivo practicable, con todas sus limitaciones, y es donde yo creo que está de alguna forma el núcleo de lo que debe ser la nueva cultura de la jurisdicción. Porque la cuestión, de hecho, no es que estuviera desatendida, es que prácticamente no existía, Manolo. Y entonces, este tema es el que a mí me ha parecido absolutamente fundamental, porque estábamos mucho más preparados para tratar la cuestión de derecho, pero la cuestión de hecho no existía. En un sistema judicial inspirado en el principio de convicción libre, no había cuestión de hecho. La importancia de Ferrajoli para mí es indudable, y sus aportaciones son de una importancia, han sido de una importancia decisiva, y particularmente las tuyas. Creo que tú has sido el que más ha contribuido a un cambio en la cultura judicial española y latinoamericana, en el sentido de tomarse en serio la argumentación de materia de hechos. Y yo diría que hoy, de alguna manera, vemos ese resultado, se argumenta muchísimo más y muchísimo mejor. Puede haber muchos déficits, pero ha habido un cambio notabilísimo en eso, que se debe, en una medida importantísima, a ti, yo diría más que a ninguna otra persona, me parece, a tu acción, al igual que la introducción del garantismo. Esto no lo pongo en duda, sí, de ninguna manera, me parece que es una cosa obvia. Yo voy a los detalles, digamos. Si quieres, a lo mejor son detalles, pero como nuestro público, al menos en parte, serán filósofos de derechos, quizás les interese. La cuestión esta de si los jueces crean o no derechos, pues no sabemos, es una exacta cuestión, etc. Entonces, estando de acuerdo, por supuesto, en esto, pero sin embargo, esa tesis tuya y de Ferrajoli de que los jueces no crean derecho y que es una función tendencialmente cognoscitiva, lo vincula un poco con lo del garantismo. Entonces hay una exageración a la hora de entender los valores del garantismo. Porque, primero, dentro del positivismo jurídico que suscribe Ferrajoli, y por cierto, tú, perfecto, eres un positivista jurídico. Bueno, diría que modestamente sí, pero vamos, tampoco un positivista extremo, ¿no? Yo diría que un positivista discreto, ¿no? No, digo porque resulta incluso extraño dentro del positivismo jurídico negar la tesis de que los jueces crean derecho, salvo los positivistas formalistas. Sí, yo tampoco, en ese punto, Manolo, que hemos hablado alguna vez, sí. Yo creo que efectivamente la jurisdicción es una actividad de carácter tendencialmente o carácter cognoscitivo directamente, que versa sobre enunciados lingüísticos que pueden ser interpretados de distintas maneras, y no cabe duda que en eso que está asociado al momento decisional hay unos márgenes de discreción que pueden ser amplísimos, es verdad.
discrecionalidad justificada. Ahora bien, yo distinguiría, y te lo he dicho alguna vez, distinguiría con el diccionario de la Real Academia dos tipos de creación. Crear de la nada, que sería aquí lo que podía hacer el legislador, y establecer algo por primera vez a partir de algo que te dan y que indudablemente debe condicionar tu trabajo. Entonces, que la tarea judicial tiene un ingrediente de creatividad que a veces puede ser muy cercano al del legislador cuando el legislador no cumple su papel, eso es evidente. Que hay un coeficiente de creatividad que puede ser alto, yo de verdad que lo tengo claro, que no lo dudo. Ahora bien, creo que no se puede hablar de creación del derecho en los mismos términos referido al juez y al legislador, y que no todo es volición en el ámbito de la jurisdicción. Dicho esto, sinceramente, me considero incapaz de seguiros en planos del discurso que obviamente están fuera. Yo no creo que para nada seas incapaz o te consideres, lo dices por modestia, pero no. No, es verdad, yo no me he dedicado como vosotros con la intensidad. Yo diría que lo que tú estás diciendo, de alguna forma, es la teoría estándar de la creación judicial, y que naturalmente no es igual que la creación legislativa, pero es creación. La famosa expresión del juez Holmes, que es creación en los intersticios del derecho. Sí. Los que defendemos que los jueces crean derecho, lo que queremos decir es esto, naturalmente no que vaya a sustituir al legislador. Pero en eso tenemos enfrente a la teoría de Ferrajoli. Por eso y ahora te recuerdo, en el libro que se escribió en tu homenaje, hay un texto, uno de los artículos que yo escribí con Carmen Juanate y con Enrique Anarte, que titulamos Las disidencias de un juez, que fue un trabajo que a mí la verdad es que me gustó mucho escribirlo, donde lo que hacíamos pues era seleccionar una serie de fallos disidentes tuyos, y primero explicábamos que efectivamente un buen juez pues debe escribir de vez en cuando opiniones disidentes, pero tampoco de una manera desaforada, únicamente cuando cree que es estrictamente necesario. En tu caso me parece que habíamos dicho que pues eran algo más de un centenar, que era como razonable. Habíamos elegido 11 de estas disidencias, las habíamos un poco explicado, comentado, y al final llegábamos a la conclusión de que tu actividad jurisdiccional, que nos parecía a los tres, nos parecía un modelo de lo que tiene que ser un buen juez, pero, escribíamos ahí, difícilmente puede explicarse a partir de una teoría de la jurisdicción como la de Ferrajoli. Porque lo que tú mostrabas es cómo pues, contribuía al desarrollo creativo del derecho de manera limitada. Claro, tiene que ser. Quiero decirte, en el fondo lo que te estoy planteando, ¿hay algún tipo de desajuste entre tu práctica y tu teoría? Yo diría sinceramente que no. Los votos particulares generalmente están fundados o en una apreciación de los hechos o en una cuestión o en una valoración de derecho que se fundamenta, que en definitiva se justifica y se explica. Me parece que está dentro de los límites de lo que yo sustento. Bueno, de hecho, son varias las sentencias, los votos particulares de este tipo que luego tuvieron el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Claro, porque los tribunales crean derecho y aceptan naturalmente que otros tribunales hayan creado derecho. Hay bastante de nominalismo, porque ya digo, lo de creación en el diccionario tiene dos acepciones. Pero es la segunda, claramente. Una me sirve para el legislador y otra para el juez. Yo creo que no estamos tan lejos de Ferrajoli. Pero bueno, ya te digo. En la práctica no. En la teoría me parece que habría algunos ajustes que hacer. Pero bueno, creo que esto ha quedado suficientemente claro. Quiero referirme ahora, perfecto, a otra de las grandes dimensiones, ¿no? del garantismo penal, que es lo de la prueba ilícitamente obtenida. ¿Cuál es tu posición al respecto? Sí, mi posición... Quiero decir, es un principio, creo que en algún momento lo dices, así como absoluto. Vamos a ver. El principio de presunción de inocencia solo puede ser destruido con prueba legítimamente adquirida. Esto parece fundamental. Algunas constituciones, como la italiana y la española, en España no es la Constitución, es la ley orgánica, se han pronunciado y han optado,
por la inutilizabilidad de los conocimientos mal adquiridos con vulneración de derechos fundamentales. A mí me parece francamente correcto, por dos razones. Primero, porque de no hacerse así, el ordenamiento jurídico entraría en contradicción consigo mismo. Carrara lo dice muy bien. Si no hacemos esto, las prescripciones del legislador serán consejos. Luego también hay otro aspecto, una dimensión, yo diría, que tiene que ver con la ética. Y es que cómo admitir y dar valor probatorio, por ejemplo, a lo obtenido mediante tortura, mediante presiones, Y por último, además, hay una dimensión, yo diría, pragmática. Y es que si no se pone un freno a esas actuaciones y se les da valor a efectos prácticos en el ámbito de la sentencia, los responsables de esas actuaciones horrorosas seguirán cometiéndolas. De acuerdo, pero... Yo no tengo ninguna duda. Si en este país, Manolo, mañana el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo dijeran en 3 o 4 sentencias que hay motivaciones que no son tales y que no se pueden admitir, habría algunas impunidades, media docena de sentencias, 20x las que fueran, en las que resultarían absueltas personas, pero los jueces, los fiscales, los policías comenzarían a trabajar en condiciones. Yo creo que es un todo complejo que podría funcionar francamente bien si se hiciera de esta manera. Estoy totalmente de acuerdo, pero la pregunta es, ¿pero crees que no hay ninguna excepción? O sea, ¿es un principio absoluto o podría haber alguna excepción? Yo me inclino por el carácter absoluto de la proscripción. Primero porque la experiencia demuestra que estos casos límite que podrían romper cualquier principio, en la práctica no se dan. El terrorista que va en el avión, que ha puesto la bomba y que si se le agarra por el cuello dirá dónde está y si no, no se hace, morimos todos. En ese tipo de casos yo creo que son casos, bueno, de carácter académico, que están bien para un desarrollo discursivo, pero que en la práctica yo no tengo conciencia de ninguno. Hasta en casi 50 años de jurisdicción no he visto un solo supuesto de esa naturaleza en la que mantener los principios hubiera llevado a una solución catastrófica. Sinceramente no lo he visto y no conozco ningún caso además. Yo creo que tienes razón, que era una cosa absolutamente excepcional. Pero te voy a poner un ejemplo que parece que fue real y preguntándole si tú fueras el juez cómo hubiese resuelto. El famoso caso alemán, ¿no? De tortura de un policía, parece haber habido, ¿sabes?, el secuestro de del niño, sí. Un adolescente o algo así, y entonces un determinado policía, ¿no?, ha detenido al presunto implicado y le tortura. La tortura no fue, parece ser, una tortura física. No, fue una amenaza de tortura. Fue una amenaza. Fue una amenaza que efectivamente sirvió para ir al lugar donde parece que estaba el chico, pero que ya estaba muerto. Y luego condenaron al policía. Aunque fue una pena, creo, una pena simbólica. Sí. ¿Qué hubieses hecho en ese caso? ¿Hubieses dicho...? Bueno, primero, el planteamientos como este tienen algo de tramposos, porque conocemos el caso y conocemos la solución. Pongámonos en una posición ex ante, en la que no sabemos nada y se trata de torturar o no torturar. Yo diría no torturar. Hay que asumir algún coste, cierto, pero es que no hay garantía ni principio cuyo mantenimiento no tenga costes. En todo caso, estamos hablando de costes muy marginales. Fíjate tú que yo te digo, a ver, cuéntame más casos. Y no tenemos más casos, Manolo. Bueno, ese del avión, que no fue real, pero efectivamente la ley alemana, etcétera, etcétera. Yo diría, en esto, me pronuncio en los términos que te he dicho. Sí. Pero a mí me parece que en realidad algunas figuras clásicas de derecho penal o en el estado de necesidad se podría aplicar o no, en un caso así, porque si yo fuese el policía, francamente, si yo veo un policía que ha actuado y que se ve que no tuvo ningún afán de causar un daño, sino de salvar la vida de un joven, de un chico, y que hace eso, y que lo único que hace es amenazarle y que consigue salvarlo, francamente, yo no veo veo imposible poder reprocharle su conducta. A mí me parece que esta es una ampliación del concepto de necesidad
que se puede defender argumentalmente, tú lo estás haciendo, pero a mí, al mismo tiempo, me parece que tiene unos costes, yo creo que no estaría justificado. Pero, en fin, ahí está el tema. Estamos de acuerdo que es un caso muy excepcional. Sí. Pero, digo, la idea de que pueda haber alguna norma sin ninguna excepción Me preocupa establecer excepciones en esta materia es rara. por las consecuencias también. No solo por cuestión de principio, sino por las consecuencias. De acuerdo. No, las consecuencias yo creo. Esto lo discutimos muchas veces aquí. No, porque es una flexibilización. Ya, por eso yo creo que no debe existir una norma general. Permita en algún caso, yo eso creo que no debe existir por esas razones consecuencialistas a las que tú ahora te refieres. Pero que si se diera, que efectivamente es algo manifiestamente excepcional, rarísimo, pero si se diera el caso que se dio, como decía yo, bueno, entonces, Manolo, introducimos una regla implícita. Hay casos en los que la tortura estaría justificada. Me parece que esto es demoledor. Es que yo diría, lo vería de otra manera. Quiero decir, es muy difícil, por no decir imposible, encontrarse con una norma que no pueda tener alguna excepción. Pues, bien, bueno, es posible. Lo que pasa que... Claro, hay otra manera también de decirlo, es decir, eso no fue un caso de tortura. ¿No? Bueno, es definir qué se entiende por tortura. Un caso de tortura, de alguna forma, bien, entraríamos en una discusión sobre qué es y qué no es tortura. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que creo que las posiciones son... Lo que pasa es que eso es también atraer mucho las emociones, ¿no? Sí. En algún caso de tortura, pero claro, si uno lo que se está refiriendo es un caso como este, yo diría, bueno, podemos discutir si esto lo podemos llamar una tortura. Si lo llamamos tortura, yo creo que habría que decir que eso estaba justificado. En mi opinión, esto estaba justificado. A mí me parece que no. Me parece que no, porque la tortura, fíjate, los ilustrados como Filangieri asimilaron el juramento a una suerte de coacción, ¿no? La existencia del juramento. Ya, de modo, creo que es un tema... Es un tema de... Ilustrados, a los ilustradores les debemos mucho. Pero sí, digamos, el mundo hoy no es el mundo en el que ellos vivieron, ¿no? Pasa también como con Kant. Bueno, no es, no es el mundo que vivieron, pero se dan muchas de las cosas que se dieron en su mundo. Y precisamente en este ámbito nuestro. Bueno, voy a pasar a otra cosa que tiene que ver con esto, pues, diferente a la que tú te refieres en el artículo de crítica a Laudan. Sí, otras veces has escrito sobre el jurado. Tú eres anti-juradista y tengo que decir también, si alguien de que nos esté viendo, escuchando, no lo sabe, que en mi opinión una de tus decisiones más acertadas fue en el caso Pánico. Era un caso de un crimen terrible que la opinión pública había condenado a una determinada persona y luego el jurado, no por unanimidad, pero por mayoría suficiente como para que hubiese condena, estableció esta condena. Luego fue recurrido ante el Tribunal Superior de Andalucía, que consideró que no había motivación por parte del jurado, y luego llegó al Supremo. Y en el Supremo tú fuiste ponente, diste la razón al Tribunal Superior y, digamos, ordenaste que volviese a repetirse el juicio, que no llegó a repetirse, porque también tuvo uno de estos azares. La policía descubrió que efectivamente la señora que había sido encausada y había sido condenada, etcétera, etcétera, pues era absolutamente inocente del asunto. Yo creo que este es uno de los casos, yo lo he utilizado muchas veces, lo utilizo en mis cursos, y que muestra de alguna forma los déficits de un sistema de jurado. O sea, que tú eres enemigo del jurado, pero para mucha gente el jurado se vincula con una concepción progresista de la jurisdicción, etc. Sí, me gustaría que nos aclarases por qué tú eres anti. Sí, vamos a ver, yo creo que el jurado, que históricamente cumplió una función excelsa, es decir, cuando en el siglo XVIII miran a Inglaterra y frente a la justicia del antiguo régimen en el continente advierten una justicia administrada por pares en un ámbito de racionalidad discursiva, donde se habla, se discute, se oye al imputado sin tortura, el paradigma evidentemente era muy atractivo. Se incorpora
se incorpora, ese paradigma se incorpora aquí a la justicia profesional y toda la vida en nuestros medios ha habido una cierta añoranza del jurado que vive más de defectos ajenos que de méritos propios. A mí el jurado puro no me convence porque si hemos llegado a establecer una disciplina constitucional del proceso como único medio aceptable de llegar a una verdad procesal digna de consideración, creo que el jurado no participa, no tiene las condiciones idóneas para operar de ese modo. Y en este sentido hay un déficit. Luego hay otros problemas. Por ejemplo, nuestra propia ley le dice al magistrado presidente, y en Estados Unidos también, que tiene que explicar al jurado cómo se juzga. A mí esto me parece, francamente, parece tremendo. Creo que expresa perfectísimamente dónde está el punto de contradicción y dónde está el déficit esencial de racionalidad del jurado. Luego hay otra cosa también que es interesante. En nuestro sistema, el jurado que decide no motiva. El magistrado presidente que motiva no es el que ha decidido. En una palabra, cuadrar el círculo del jurado es imposible. Sin embargo, fíjate, a mí hay una institución que me parece interesantísima y es la del escabinado. Poner junto a los jueces profesionales a 2, 3, los que sean ciudadanos, que no van a discutir con ellos en una posición de igualdad porque técnicamente no tienen su bagaje, pero que les obligarán a explicarse y a explicar, yo creo que introduce una dinámica dentro del tribunal que podía ser interesantísima. Pero el jurado puro creo que no tiene esa virtualidad. Y en mi experiencia plantea muchísimos problemas mal resueltos. Tú propondrías, teniendo en cuenta que en la Constitución española hay una referencia al jurado. Tendría encaje, sí. Por implementarse en el año 95, ¿no? Sí, sí. Pero sin necesidad de cambiar la Constitución, tú propondrías un cambio de la ley del jurado hacia el escabinado. Sí, porque yo creo que el 125 me parece que lo permite, habla de jurado y el escabinado es una forma de jurado. A mí me parece que es una opción que sería muy razonable. Ya digo, es que me parece interesantísima, porque habría un número importante de ciudadanos que pasarían por los tribunales de justicia, los verían desde dentro y porque los jueces tendrían que enfrentarse a ciudadanos con la cabeza en su sitio, gente, ¿por qué no seria, en definitiva, con capacidad de razonamiento? Y ese esfuerzo de explicación yo creo que también redundaría en la calidad del resultado obtenido por el propio magistrado que tiene que explicar y explicarse. Me parece que sería interesante. Aparte hay experiencia. En Italia ha estado vigente. Está vigente, me parece. Entre los jueces españoles, ¿tú dirías que hay también una opinión favorable al escabinado? En lugar de al jurado que tenemos. No sabría decirte. Yo creo que entre los jueces españoles no hay, me parece que son minoría los partidarios del jurado, pero ahí también se mezclan muchas cosas. Porque, vamos a ver, se puede ser no partidario del jurado por razones de corte, pues diría, epistémico, cultural, y también porque yo, juez, que decido como creo que debo decidir, personaje carismático, no puedo soportar que un ciudadano venga a decirme, es decir, que las actitudes frente al jurado de alguna manera no son equivalentes siempre, ¿no? Hay una actitud frente al jurado que tiene que ver con un modelo de juez que yo no comparto en absoluto. En tu formación ha jugado un papel muy importante la cultura jurídica italiana, no solamente por tu vinculación con Ferrajoli, sino con muchos otros juristas y jueces italianos. Y siempre has manifestado una gran admiración por la cultura italiana, por la organización judicial, por ejemplo, Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera. En el libro de Justicia Penal, que estamos en la página 48, tú haces una referencia en relación con cómo organizar el funcionamiento de la justicia, a cómo lo está en Italia, y a ese artículo que dice: los magistrados se distinguen entre sí solamente por la diversidad de sus funciones. Alguna vez hemos discutido sobre esto. Los magistrados se distinguen entre sí solamente por la diversidad de sus funciones. No hay carrera dentro de la magistratura. ¿Esto cómo hay que entender? Te digo que algunos nos dicen todos los jueces son iguales, pero no quiere decir todos los jueces son iguales, o sí.
Sí, vamos a ver, todas las funciones jurisdiccionales gozan de la misma dignidad porque en cada una de ellas se materializa la plenitud de la jurisdicción. Pero es que esto obliga a remontarse a un antecedente. ¿Y es de dónde venimos? Venimos del modelo napoleónico, una organización judicial rigurosamente vertical y profundamente politizada desde el vértice. ¿En qué? El, el tribunal que conoce de tu resolución, el juez que conoce de tu resolución en un recurso y por tanto con un coeficiente de superioridad en principio procesal, es además superior desde el punto de vista jerárquico administrativo, dispone de tus expectativas de carrera porque tiene funciones en esa dirección y por tanto esto provoca un demérito de la independencia muy notable. ¿Cuál es la manera de operar para sustituir a este paradigma? Bueno, pues que las relaciones entre jueces sean estrictamente jurisdiccionales. Es decir, que mis sentencias sean sometidas a un tribunal superior que puede decir si están bien o están mal, pero que yo no tenga que verme con un superior administrativo en cada una de mis resoluciones. Esta es la cuestión. A mí me parece que en Italia ha funcionado muy bien, ha sido contestada, ha funcionado muy bien, y tenemos la evidencia de que el sistema napoleónico de organización ha sido catastrófico. Pero yo diría, una cosa es la igualdad y otra cosa es la independencia. Los jueces deben ser independientes, pero eso no quiere decir que sean iguales. Bueno, vamos a ver, no, cuando se dice igualdad no se dice juez, se está hablando de función. Es decir, la función, cada juez ejerce una función que tiene plenitud en ese momento procesal. Es a lo que se refiere. Es decir, no hay diferencia de dignidad en las funciones. De hecho, un juez con 10 años de experiencia en este momento en nuestro país puede estar viendo las resoluciones en apelación de un juez mucho más antiguo. En una palabra, se trata de separar la jerarquía político-administrativa del ámbito de la jurisdicción. Porque es cierto que tiene que haber una jerarquía, pero en el ámbito procesal, jerarquía de recursos, jerarquía de instancias, pero nada más. Bueno, pero yo creo que a eso propiamente habría que llamarlo independencia, porque la igualdad bien, pero es una es como un término Manolo, por Dios, es una implicación. Decir que es igual, que yo soy, es decir, que yo como juez de paz soy tan digno, ejerzo una jurisdicción tan digna como la de un magistrado del Supremo, si no es otra cosa. Ya, pero es como si uno dice, también diríamos, el último de los trabajadores de una empresa ejerce una función tan digna como el jefe máximo de la empresa. Cierto, lo que realmente pasa no son iguales. Sí, pero son actividades muy diferentes. Por eso. Los que sí que admiten jerarquización, no solo la reclaman, la jurisdicción no. A ver, te lo digo porque... Pero no jerarquía de sujetos. Te lo digo porque ahora que en Chile la Asamblea Constituyente está redactando la Constitución y una de las cosas que se discuten naturalmente es la organización de la jurisdicción, y creo que ha habido la idea de introducir un artículo que dijera como que todos los jueces son iguales. Porque me parece a mí, no, los jueces son independientes, iguales. Si es que no dice todos los magistrados son iguales. Todas las funciones jurisdiccionales, los jueces se distinguen por la función. Si es que me parece que esto es irreprochable, Manolo. ¿Por qué se van a distinguir también? Bueno, pero la antigüedad, pero eso pertenecerá al estatuto administrativo, no tiene por qué interferir en la jurisdicción. Esto tiene que ver con la idea de que hay una cierta tendencia, diríamos, falsamente igualatoria. Quiere decir, todos los jueces, la idea de todos los jueces son iguales, todos dialogan entre sí en un plano de igualdad. No. Al igual, cuando se dice que los jueces también dialogan con el legislador y con el constituyente. Eso es lo que a mí me parece que... Es que no es así, Manolo. El artículo de la Constitución italiana que te refieres habla de funciones. Y el diálogo, es verdad que el diálogo se produce en la cadena de instancias. De acuerdo, pero en ese sentido... La jerarquía es procesal, nada más. Sí, que sí. Y además, con una particularidad, que como de lo que se trata es de discutir de problemas, de alguna forma, la discusión tendría que tener una cierta tendencia a la horizontalidad. De acuerdo. Porque la discusión racional lo exige. Ya, la discusión racional lo exige. Lo que pasa es que el derecho no es completamente un modelo... No, pero al final la sentencia que prevalece es la del Tribunal Superior.
Tribunal superior, pero Sí, no por muchas, jerárquico pero administrativamente, por eso y por sino muchas otras. jurisdiccionalmente. Y es que ahí vamos un poco al fondo de la cuestión. Mi discrepancia fundamental con una concepción como la de Alexis, que sigue mucha gente, es la idea que yo creo que es una idealización del derecho y una ideologización del derecho, es que la argumentación jurídica, el discurso jurídico es un caso especial del discurso racional. Y naturalmente no es así, porque el derecho tiene también un componente autoritativo. Y en Sí, ese es especial, sentido, sí, claro, sí. eso Sí, debe... pero Y aquí, cuando sí, cuando se Manolo, olvida eso, estoy de acuerdo, pero ¿dónde se sitúa en las relaciones entre tribunales el componente autoritativo? Se sitúa en el ámbito exclusivamente procesal. Ese es el pues, tema. no, si Es estamos, decir, el tema es que el juez que juzga en segunda instancia no lleva estrellas. si estamos de acuerdo, lo que quiero decir es una forma de interpretar esto, que en mi opinión es equivocada, pero que lo sigue mucha gente. Y eso diríamos, mucho Manuel, atractivo. hay un constitucionalismo de la jurisdicción en Italia, granadísimo, donde desde Pizzorruso a Silvestri, pasando por Zagrebelsky, nadie ha cuestionado este principio y este precepto. En Yo me, Italia es, diría, pacífico, eso sí, Berlusconi sí, Berlusconi ha querido yo me estoy, revertirlo, pero de verdad que está fuera de discusión porque se entiende, es yo una me cuestión estoy, procesal. no, yo me estoy refiriendo a la manera como se puede interpretar esto fuera de Italia. Ah, bueno, Estoy bien, pensando, bueno, estoy habrá que pensando, explicarlo bien, habrá que explicarlo. estoy pensando en países latinoamericanos. Pero En lo habrá que que llamamos explicarlo. Hombre, eso, Manolo, nosotros, vamos, yo en América Latina eso lo he explicado mucho, pero también Ferrajoli, en una palabra, eso está en los libros, está claro. Me parece que la línea de principio es clarísima y hay una buena literatura sobre el particular. pero en eso, mi pregunta, tú que conoces bien las dos prácticas y las dos culturas, ¿tú dirías que la práctica judicial italiana es superior a la española? Vamos a ver. Mira, en Italia la jurisdicción tiene mucho de caótica por muchas razones. Para mí, lo admirable y lo interesantísimo es la cultura de la jurisdicción producida en Italia en una época. Y también la tarea y la institución del Consejo de la Magistratura durante decenios. Hoy está pasando por un mal momento y hoy Italia está sumida en una crisis en este terreno, en fin, un tema complejo, pero durante mucho tiempo no ha sido así. Y precisamente por razones culturales se produjo en la magistratura italiana en los años 60 un cambio de cualidad impresionante que se ha traducido en prácticas jurisdiccionales muy interesantes y en una cultura de la jurisdicción sin equivalente. Después, la justicia italiana pues tiene problemas. La tercera instancia en materia civil puede ser un disparate, en fin, cuestiones de funcionalidad. A mí lo que me ha admirado siempre y me ha interesado es precisamente eso, esa cultura de la jurisdicción, que además yo la he vivido en un sector de la magistratura, que es magistratura democrática, con el que estoy muy identificado y con el que he trabajado mucho. ¿Tú dirías, por ejemplo, que el juez italiano es más independiente que el español por razones institucionales o Sí, yo diría primero porque se han dado condiciones institucionales para que lo sea. La abolición de la carrera y la existencia de un Consejo del Poder Judicial que ha sido garante de la independencia y no como aquí? la abolición de la carrera, pero digo, por ejemplo, para ser magistrado de la Corte de Casación italiana, ¿cómo se llega? Sí, vamos a ver. La abolición de la carrera quiere decir que el puesto jurisdiccional concreto ¿eh? se, se separa, se disocia de la jerarquía administrativa en el cursus honorum. No hay un tal cursus honorum. Tú, por antigüedad, salvo que seas descalificado, vas cambiando de categoría, las categorías se reducen, magistrado de instancia, magistrado de apelación, magistrado de casación, y en casación, únicamente en casación, hay un filtro discrecional porque el número de puestos efectivos es inferior al de los magistrados con categoría, de modo que tú accedes a la categoría de casación por antigüedad, pero vas al Tribunal Supremo si pasas por un concurso. Por antigüedad, perfecto, es el sistema en el ejército. ¿No? En el ejército en España también es por antigüedad, salvo el generalato. Bueno, aquí es antigüedad salvo descalificación. Ya. Es verdad que la antigüedad tiene también sus inconvenientes. Es el modelo del ejército. Bueno, el modelo del ejército, bueno, sí, pero no. Sí, pero no, porque eliminas, no, nada que ver.
eliminas el componente jerárquico. En absoluto. Nada que ver, Manolo. Nada, no, nada que ver. Aquí no hay componente jerárquico. La manera, diríamos, de ascender en el escalafón es la antigüedad. Es que no hay escalafón. Es que no hay escalafón, no es ascenso. No es ascenso. Tú evolucionas, se produce un cambio, pero no de categoría administrativa. O sea, porque no hay categorías administrativas, Manolo. No lo llames categoría administrativa, pero vale. Los jueces quieren ser jueces de casación, ganarán más dinero. Vamos a ver, Manolo. Lo que te quiero decir es que el juez recién ingresado en Italia no tiene nada que ver con un recluta en la relación con el sargento. Si lo que propones es una asimilación, me parece francamente, Manolo, fuera de lugar. No, pero el criterio... Es una broma. El criterio es el mismo, si es la antigüedad. Bueno, pero también en muchos sectores de la administración tiene que haber algún criterio. Entonces, ¿qué quiere decir antigüedad? Antigüedad quiere decir crecimiento en experiencia. Y eso, bueno, pues de alguna forma se incentiva o se compensa y ya está, pero nada más. No tiene trascendencia jerárquica, es la diferencia. Pero perfecto, los jueces son personas distintas y algunos son sumamente estudiosos, trabajadores, etcétera, otros lo son menos. Eso es cierto, Manolo, eso es cierto, pero en la jurisdicción se da una particularidad y es que todos tus actos son sometidos por sistema a un examen, el examen de un tribunal superior, lo que quiere decir que, bueno, por ahí hay un incentivo importante, pero por otro lado se trata de que si hay que estimular el crecimiento cultural en los jueces, habrá que hacerlo por vías que sean compatibles con la naturaleza de su función, porque es que el sistema anterior, el sistema jerárquico por el cual se privilegiaba determinados sujetos que normalmente eran los políticamente correctos, ha producido unos efectos demoledores, Manolo. Pero quiero decir, el sistema en España no es muy distinto, ¿no? ¿Cuál? ¿El actual? Bueno, el actual es relativamente distinto, no ha llegado al grado de descarrerización de Italia, ha cambiado de una manera importante desde el momento en que el Tribunal Supremo deja de ser un órgano jerárquico administrativo con funciones de gobierno. En el momento en que los Tribunales Superiores de Justicia también. Ahí se produce una desjerarquización muy positiva. Lo que pasa es que tenemos una diferencia. El Consejo del Poder Judicial en España es una institución con una ejecutoria catastrófica y el italiano durante muchísimo tiempo ha sido un buen garante de la independencia. Al comienzo de nuestra conversación, de nuestro diálogo, hiciste una referencia al juez Garzón. Entonces, como es algo que, de nuevo, creo que chocará a muchas personas de ideología progresista, etcétera, etcétera, saber que tu opinión del juez Garzón no es muy positiva. Tu opinión, naturalmente, como juez, sí, jurisdiccional. ¿Podrías explicarnos por qué? ¿Por qué? ¿Te parece que, puesto que bueno, gente de izquierda en Latinoamérica, por ejemplo, es el modelo de lo que debe ser un juez? Sí. Bien, yo lo he explicado en un artículo hace ya algunos años donde trataba de los casos Garzón y ponía de manifiesto que en todos los casos que se le atribuían, había habido una mala práctica profesional digna de ser sancionada. Desde este punto de vista, bueno, ojo, en el caso de los crímenes del franquismo, lo que había era un exceso, había de alguna forma una utilización indebida del proceso penal, pero por una buena causa, con lo cual ciertamente la prevaricación ahí desaparecía. Ahora bien, lo que a mí no me gusta de este tipo de jueces, que podemos hablar de Garzón, pero hay más en Francia, en Bélgica, en Italia, es esa especie de hiperprotagonismo, esa especie de juez campeador, como decía El País una época, que va siempre en movimiento, sube a helicópteros, baja, acumula competencias, acumula protagonismo, es un sujeto mediático, dispara, pone el balón en juego en no sé qué partido en una palabra, ese hiperprotagonismo del juez es el que está reñido con la naturaleza de la función. La función del juez la función judicial debe ser una función discreta, una función que huya de las cámaras y además una función que eluda un riesgo que es fundamental y que en este tipo de jueces se da de una manera descarada. Y es esa especie de relación de do-des con la prensa. Yo te facilito información privilegiada a cambio de buena imagen. En una palabra, en el juez estrella hay una condensación de contravalores que yo creo
que hay que poner de manifiesto y, bueno, y que hay que rechazar. Es un antimodelo más que un modelo. En el guión del texto al que al comienzo yo hacía referencia, de la jurisdicción desde la teoría del derecho, tú hablas en un momento, aparece en el guión, el miedo al activismo judicial. O sea, como un rasgo negativo que tú ves en la definición de miedo excesivo o así, al activismo judicial. ¿Cuál es tu punto de vista respecto al activismo judicial? Y también porque Garzón podría ser considerado como un modelo de juez activista, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver, yo creo que aquí habría dos cosas que distinguir. Hay un activismo judicial que puede llevar, por ejemplo, a interpretaciones inaceptables de la legalidad, voluntaristas, inspiradas políticamente. Por ejemplo, son algunas de las que se han rechazado como ejemplo de uso alternativo del derecho. En Italia, evidentemente, hubo algunos abusos, pero abusos puntuales, no por tanto referibles en general a una actitud de la magistratura. Y luego hay un cierto activismo que tiene más que ver con la figura, con el perfil, y es al que me estaba refiriendo. Es decir, ese juez hiperactivista, ese juez mediático, ese juez omnipresente. A mí ese juez no me gusta en absoluto. Ese juez que precisamente por ahí llega y, bueno, y es reclutado para ir en una lista y luego... Ese juez no me gusta en absoluto. Entonces, cuando yo hablo de miedo al activismo, detecto que en algunas posiciones desde la teoría del derecho hay un cierto miedo razonable, yo lo comparto, razonable a que en ordenamientos como los nuestros, donde el juez a veces tiene, quiera o no quiera, un protagonismo notable, en el ámbito de la interpretación simplemente hay un riesgo. Entonces, ¿de qué manera se combate, se quiere combatir ese riesgo? Algunos autores lo hacen pues reduciendo o tratando de reducir las dimensiones reales de la función, que yo creo que hay que respetarlas. Lo que hay que dar al juez es una cultura que le permita operar dentro de ese marco, en definitiva, con autocontención, con moderación y con respeto al ordenamiento y deferencia al legislador. Yo creo que es la vía por la que hay que neutralizar. No se puede decir, como decía en España un constitucionalista hace algunos años, que el ordenamiento jurídico es un depósito de agua con terminales que son tubos, al final un grifo y en cada grifo un juez que abre o cierra y recoge el agua en el contenido. No se puede mantener esta posición porque, primero, porque es, en definitiva, choca con la realidad, es contrafáctica y porque yo creo que lo que lleva es precisamente a potenciar la irresponsabilidad. La forma de contrastar la responsabilidad, de contrastar el poder enorme que puede tener el juez en algunos momentos es una buena cultura y un buen conocimiento de su papel y del ordenamiento que aplica. Al final de tu libro, Justicia Penal, haces una referencia al papel que los medios de comunicación, particularmente la televisión, pudiese jugar en la jurisdicción, en el juicio, y más bien tienes una opinión negativa, por ejemplo, sobre la introducción de las cámaras de televisión en los juicios, y también en algún momento, te lo he leído aquí, pero también en otros de tus textos, ¿no?, has escrito que quizás la principal amenaza a la independencia judicial sea esa, la amenaza que viene de los medios de comunicación. La gente suele pensar que es más bien los políticos que llaman a los jueces y les presionan en un sentido u otro. ¿Dirías que es así? La principal amenaza viene de ahí, de los medios de comunicación. Vamos a ver, los medios de comunicación ejercen una función sine qua non, una función fundamental, y prestan soporte a un derecho constitucional también fundamental. Pero al final son medios empresariales que tienen también, que responden a una lógica de esa naturaleza y por tanto son o ejercen un poder que no tiene suficientes controles, porque entre ellos no se controlan y porque muchísimas veces sabemos que ni siquiera desde la sociedad civil se les podría controlar. Desde este punto de vista, no cabe duda que un medio de comunicación puede ejercer una presión que podría llegar a ser insoportable sobre un juez que investigue un asunto de, bueno,
Aquí tenemos el caso de José Ricardo de Prada, donde un partido político ha ejercido sobre él una presión insoportable y absolutamente injustificable con el apoyo de medios que han contribuido precisamente a desarrollar un modo de incidencia sobre el juez que no diré que pudiera ser delictivo, pero que desde luego raya la calumnia y la injuria como modo natural y normal de operar, que por cierto no ha suscitado ninguna reacción del Consejo del Poder Judicial. Dicho esto, el papel de los medios, bien funcionando en condiciones, bien aplicado, ejerciendo bien su función informativa, es egregio y es indispensable. ¿Qué pasa cuando ingresa a la televisión en la sala de audiencias? Bueno, primero que da al imputado una visibilidad que rompe con las exigencias del principio de publicidad, que es una garantía del imputado. Magnifica la significación del hecho de estar sentado en un banquillo, y no digo nada del imputado con las esposas, que parece que es una imagen que busca capturar cualquier medio en determinados momentos, sobre todo si el sujeto tiene un cierto perfil. La televisión en la sala de audiencias distorsiona el medio, pone a todos en interlocución con una colectividad, vamos, prácticamente ilimitada, obliga al juez a convertirse en un director de escena y además crea unas disfunciones impresionantes, porque hay testigos que no quieren ser enfocados, otros que, en una palabra, el medio televisivo en la sala de audiencias, el Tribunal Constitucional alemán, en una sentencia paradigmática, lo ha considerado, vamos, de una influencia extraordinariamente negativa. Yo esto lo comparto. Habrá procesos políticos, a lo mejor de una gran significación, en los que podría hacerse una excepción, puede ser, pero este es un tema muy delicado que debe ser abordado con mucho equilibrio. Tenía precisamente anotado aquí, la página 76, que hace referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional alemán. ¿Y qué te parece entonces la práctica en algunos países latinoamericanos, por ejemplo en Brasil y en México? No sé si son los únicos casos en el que las deliberaciones del tribunal son públicas y se televisan. Sí. No, yo sinceramente creo que no. Creo que no, porque esto también implica un condicionamiento muy serio y además me parece innecesario. Lo importante es la motivación. Yo creo que esto es por la misma razón, por ejemplo, en las que se dice, en México se dice que una exigencia del principio de oralidad es que el fallo, que la sentencia y la motivación se comuniquen oralmente. Me parece que puede ser incluso un disparate. Yo creo que no solo no es necesario, sino que además es contraproducente. Bueno, la oralidad, diríamos que ha tenido una enorme penetración prácticamente en todos los países. No, es esencial, no tengo ninguna duda. Ya, es esencial, pero lo que me parece que no es esencial es la ideología de la oralidad, que ha penetrado en todos estos países como consecuencia, yo creo, de la influencia de los Estados Unidos. Sí, seguramente, vamos, sí. El mejor modelo de proceso era el de Estados Unidos. Bueno, un proceso que se da para un 4% de los imputados, que es lo que normalmente no se dice. Sí, por eso digo que yo creo que es un ejemplo de gran deformación ideológica. Sí, efectivamente hay una deformación, hay una exageración y además hay un tratamiento ideológico del asunto, efectivamente. ¿Qué te parece? Creo haber leído hace poco alguna encuesta de opinión que mostraba que en España, que la población en general pensaba que los jueces eran influidos, por ejemplo, digamos, de corrupción, a la hora de tomar decisiones, un porcentaje relativamente alto. Y que eso cambiaba mucho cuando se le preguntaba a los propios jueces. Entonces era muy minoritario, diríamos, entre los jueces españoles, pensar que efectivamente que el juez, diríamos, se corrompía, no porque recibiese dinero a cambio, sino porque era presionado. ¿En la justicia española hay corrupción? No. Si la hay, ¿hasta qué punto? Vamos a ver, corrupción en el sentido fuerte del término, yo creo que podría haberla, pero me parece que si la hay, tiene una presencia porcentual francamente insignificante. No hay datos, diría que no. Bueno, la capacidad de influencia que determinados factores pueden tener en la actitud de los jueces, yo creo que ahí está, seguramente es verdad, tiene mucho que ver con la actitud y la cultura del juez, que en este momento, yo creo que en este momento haría falta un tipo de formación que no se da para ayudar al juez
a actuar, a ser independiente e imparcial precisamente en contextos como estos, mediáticos, muy condicionados, muy presionados, y donde además no es infrecuente que cuando el caso tiene alguna implicación política haya un partido que se vuelca sobre ti prácticamente con una actitud avasalladora. Vuelvo al caso de José Ricardo de Prada, que me parece que es paradigmático. Bien, es cierto, en este tipo de situaciones es muy difícil mantener el tipo, por decirlo en términos coloquiales. Hay jueces que lo hacen, ciertamente. Que lo hagan todos, que todo el mundo esté dispuesto a soportar esa presión. Hay un dato que es importante tener en cuenta. Este Consejo, en la experiencia española, el Consejo del Poder Judicial no ha primado valores como la independencia, más bien ha promovido contravalores. Es un consejo profundamente politizado en su origen y en sus prácticas. Esto no ayuda absolutamente nada. Yo creo que esto tiene un precio, ha tenido un coste en la cultura de la jurisdicción de este país, que lo estamos pagando y se pagará mucho tiempo. Ha sacado el tema que lo tenía yo anotado precisamente para acabar esta entrevista, me parece que llevamos como 1 hora y media, más o menos, sobre la formación de los jueces. Sí. Y lo que querría preguntarte, que hablásemos un poco de manera más específica sobre el papel de la teoría y de la filosofía del derecho en la formación de los jueces. ¿Cuál crees tú que debiera ser y si está siendo? ¿Qué papel juega la filosofía del derecho entre los jueces españoles y latinoamericanos? Bueno, yo no diría ya la filosofía. La teoría del derecho en la formación de los jueces españoles, en la formación, por así decir, oficial, juega un papel escasísimo. El grueso de la formación judicial en nuestro país tiene como fuente en la preparación de la oposición un temario de nociones estereotipadas, esterilizadas, desproblematizadas, que se tienen que memorizar para ser disparadas ante un tribunal. Y eso ocupa una media de 4 o 5 años de la vida del opositor. Hay un dicho de preparador, lo conozco porque conozco a la persona que lo escuchó, que es: ahora estudiar, que de pensar ya tendrás tiempo. Bien, a partir de este planteamiento yo creo que hay un déficit de base muy importante, en el que la teoría del derecho no ocupa su lugar. Tú piensas que en el programa de oposiciones a judicatura del año 21, la teoría de las fuentes y la de la interpretación están en el programa de derecho civil y comprenden 2 temitas con unas nociones prácticamente escolares. Creo que aquí hay un déficit de partida que luego la escuela no puede solucionar, porque la escuela tiene que dar alguna orientación práctica, tiene que ayudar a enfrentar prácticamente los problemas que van a venir en unos meses. Por tanto, el déficit es tremendo. En la formación oficial hay un número de jueces que me parece difícil, imposible de establecer en términos porcentuales, que se preocupan, trabajan, estudian, se forman, pero a sus expensas. Y hombre, la formación continuada que aquí se presta, no diría que tenga la negatividad del sistema de oposiciones en absoluto, tampoco que llegue a un nivel ideal, pero yo creo que sí que es una contribución que produce un efecto positivo. Ahora bien, el déficit de partida es prácticamente insubsanable. ¿Qué sistema propondrías tú de acceso a la judicatura para España y diríamos para Latinoamérica? Hombre, a mí me parece que tiene que haber algún sistema de selección razonable en el que se valoren las capacidades que luego van a ser fundamentales para el ejercicio de la jurisdicción y que habilite a través de un examen para el ingreso en un centro de formación, en el que yo creo que un juez tendría, un futuro juez tendría que estar, no sé, menos de 3, 4 años sometido pues a una disciplina seria de trabajo, de esfuerzo, donde además el ordenamiento fuera estudiado no como estas píldoras a las que obliga la oposición, sino como realmente es decir, como una entidad compleja, multinivel, con cantidad de problemas y problematizando, porque luego el juez va a tener que enfrentarse a problemas. Decía Montaigne que llenar la memoria y vaciar el entendimiento no tiene nada que ver con la formación. Pues bien, parece que aquí no se ha leído a Montaigne. Se llena la memoria y, sin embargo, no se privilegia para nada esa otra dimensión, que luego es la fundamental, porque el juez boca de la ley ya sabemos que se quedó en Montesquieu.
Pero no quitarías, diremos, un examen de ingreso. Tendría que haber un examen de ingreso. Un examen, una prueba de ingreso que, no tiene, que puede ser, que no tiene por, no sé, que puede, no tiene por qué ver con nociones, con programa, en que se valoren aptitudes, un cierto nivel de conocimiento, unas capacidades. Esto tendría que, bueno, que diseñarlo la gente bueno, que está, yo diría que en el plano de la academia, no lo sé. No soy capaz de decir los ítems concretos de este tipo de prueba, pero una prueba que no exija un tiempo grande de preparación, dirigida fundamentalmente a valorar aptitudes. Y luego, nos has dicho, como 3 o 4 años. Vamos, digo 3 o 4 años porque es que me parece que es el que de hecho se está empleando en preparar oposiciones. No, en esa academia. Digo, y ahí en esos 3 o 4 años tú dirías que la teoría y la filosofía del derecho deberían jugar. Sin duda. Vamos a ver, sin duda. Primero, en ese contexto sería muy importante dotar al juez de una buena cultura de la jurisdicción, que es constitucional y de principios. Ahí la filosofía del derecho tiene un papel indudable, pero la teoría del derecho es fundamental porque es la sintaxis del derecho. Es que cómo te manejas en derecho si no tienes unos buenos conocimientos base de carácter teórico. En mi experiencia profesional yo he demostrado que a mí lo que me ha ayudado no es la jurisprudencia mostrenca que recibes a través de, sino un buen conocimiento de las naturalezas jurídicas, de las cuestiones generales, muchas veces de los principios. Esa dimensión es inabdicable. Veo que tienes una tendencia a hablar más bien de teoría del derecho que de filosofía del derecho. Lo digo ya. Bueno, no, quiero decir que a veces decimos en la filosofía del derecho hay una parte que sería la teoría del derecho, dice la sintaxis, etcétera, y hay otra parte que sería la teoría de la justicia. Sí. Y claro, esa es la parte que para un positivista, diríamos, si parte de la separación estricta entre el derecho y la moral, pues uno diría, ¿y para qué necesita el juez estudiar teoría de la justicia si lo que tiene que hacer es separar derecho y moral? No me tomes al pie de la letra. En este caso hablo de teoría del derecho, filosofía. Creo que la teoría tiene un papel nuclear porque debe articular los conocimientos específicos de las distintas disciplinas. Y la filosofía del derecho es una función de cierre igualmente esencial. Pero vamos, no me tomes al pie de la letra porque yo terminológicamente seguramente incurro en imprecisiones. No, yo lo decía esto porque yo una vez he escrito o he comentado que me parece que una de las consecuencias más negativas del positivismo jurídico es que ha contribuido a que nuestros juristas, en especial los jueces, no tengan una adecuada formación en filosofía moral. Sí, sin duda. Realmente si partes de esa separación, ¿no? Sin duda. Y eso quiere decir que entonces habría que concebir la filosofía del derecho no de la manera positivista. Bien, yo esto, sinceramente, es un tema en el que me parece, no sé cómo decirte, me parece, creo que una concepción interdisciplinar, una concepción abierta de la filosofía del derecho sería bastante, donde, bueno, los problemas en definitiva emerjan suficientemente para ser conocidos y para que el interesado tome postura, ¿no? Me gustaría que nos dijeras algo. ¿Cuál ha sido, digamos, tu conexión con la filosofía del derecho? Personal y, digamos, de intereses de conocimiento. A mí me interesaba la filosofía del derecho cuando terminé la carrera, la verdad es que me atraía. Lo que pasa carrera es que la hiciste en... No, la hice en Navarra. Sí, la hice en Navarra y la verdad es que, bueno, no tenía referentes, no tenía, en una palabra, me interesaba, pero no veía manera de orientarme en esa dirección y entonces, bueno, por exclusión me fui a la judicatura. Ahí hay un momento que tuve una crisis que duró algún tiempo y me estuve una temporada, un curso en la Facultad de Derecho de Madrid, fundamentalmente con Elías Díaz, y para mí esto fue realmente importante, fue fundamental, ¿no? También diré que fue el propio Elías el que hubo un momento que me dijo, mira, vuelve a las oposiciones, déjate de historias, y nunca se lo agradeceré lo bastante, ¿no? Entonces, por ahí viene. Y bueno, a partir de Elías, a ti te conozco muy pocos años después de entrar en la carrera, en un congreso en Salamanca, establecemos una excelente relación, contacto con Capella por otra vía, entro en un mundo de relaciones que me resulta enormemente interesante, enormemente útil, porque además es muy fructífero en el plano puramente humano, la relación con Luigi Ferrajoli, Italia, y en ese contexto, pues se despierta, se consolida en mí ese interés
y naturalmente llego hasta donde puedo llegar, porque mi papel y mi función es la que es, ¿no? Entonces, bueno, lecturas a salto de mata muchas veces, a sistemáticas, y bueno, el resultado pues a la vista está un poco caótico. Bueno, perfecto. Muchas gracias No, gracias a ti, por la entrevista. gracias a vosotros. Y yo lo último que querría decir es que este libro, que desde el punto de vista de su tamaño es un No se le ve, librito, no se le ve, súbelo un poco. así, Lo digo por el editor. muy Sí. bien, que desde el punto de vista de su tamaño es un librito, pero desde el punto de vista de su contenido, como antes decía, es una joya. Y esto tiene que ver con algo que a mí me preocupa y me interesa desde hace tiempo, que es la difusión de la cultura jurídica, también fuera de lo que es el ámbito estricto de los juristas. Yo creo que tenemos un déficit de cultura jurídica bien entendida hacia afuera. Estoy pensando en científicos sociales, en filósofos, etc. La cultura jurídica podríamos verlo como el conjunto de las grandes ideas sobre el derecho, y una de ellas, naturalmente, es la cuestión de la justicia penal. Y en este libro yo creo que de una manera, además, agradable, porque es un libro que está muy bien escrito, pues uno puede entender un aspecto fundamental de la cultura jurídica. Y Perfecto Andrés Ibáñez es un caso verdaderamente rarísimo entre nosotros, en la cultura jurídica española, porque al mismo tiempo que un juez, o sea, que tiene detrás una dilatadísima práctica jurisdiccional, ha hecho contribuciones muy relevantes a diversos campos, lo que llamamos la dogmática jurídica, el derecho procesal, el derecho penal y también a la teoría del derecho, por supuesto. Y es también traductor de muchas obras muy importantes, muy influyentes, sobre todo en el ámbito italiano. Está, por supuesto, los libros de Ferrajoli, pero no solo, he traducido a Ferrajoli, también muchos textos de Calamandrei. En fin, yo creo que la cultura jurídica española sería distinta si hubiésemos tenido 3 o 4 jueces como Perfecto. Me parece, muchísimas gracias. En fin, creo que eres demasiado generoso y que pierde el afecto, pero bueno, yo agradecidísimo. Agradecidísimo.